Hola, muy buen día tengan todos. Mi nombre es Carla y yo les hablaré un poco sobre equilibrio químico, ya sea como reacción reversible y su definición. Bueno, comenzaremos con la definición de equilibrio químico. El equilibrio químico es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen constantes. Es decir, el equilibrio químico se da cuando la concentración de las especies participan y no cambian. De igual manera, en estado de equilibrio químico, no se observan cambios físicos. Para transferir, siempre es necesario que exista una reacción química para que exista un tipo de equilibrio químico sin reacción o no posible. También por otro lado están las reacciones reversibles. Una reacción reversible es una reacción química que consideramos, por ejemplo, la reacción de los reactivos de A y B que se unen para dar los productos C y D. Estos pueden simbolizar con las siguientes ecuaciones que está como aquí la podemos ver. Por otro lado, los científicos estequiométricos, es decir, el número relativo de cada sustancia que intervienen en la reacción que se indica como los relativos para los productos, mientras que la doble flecha indica que puede ocurrir en uno o más sentidos. Es posible que sea directo e inverso, puesto que la reacción puede proceder en ambas direcciones. Es el sentido de la reacción que está definido por la presión, la temperatura, la concentración relativa de reactivos y productos, que lo que se puede desarrollar la definición de reactivo y producto en este tipo de reacción es convencional, que está dado en el tipo de procesos estudiados. Y bueno, eso sería todo. Hola, bueno, vamos a ver el tema del equilibrio químico. A continuación les enseñaré un ejemplo y les daré más o menos los factores que hay que ver antes de realizar un proceso para equilibrar ya sea alguna ecuación. Bueno, sin más que decir, vamos pues. Bueno, a continuación les voy a dar el ejemplo que les había mencionado anteriormente, donde les mostraré algunos factores importantes que tener en cuenta antes de realizar alguna ecuación similar a esto, ¿vale? Que sea referencia al equilibrio químico. Y bueno, vamos a poner. Aquí a continuación les acabo de describir lo que vendría siendo una similitud de una reacción de equilibrio químico. Bueno, les explico. Estos dos factores que están aquí son reactivos. Y esta de acá son los productos. Esto significa reacción. La flechita que indica hacia ella significa reacción, ¿ok? Bueno, los productos van a ser los del lado derecho. Estos se obtienen después de juntar dos reactivos o más y reaccionan para formar un nuevo reactivo o un nuevo producto. Ok, por ejemplo, aquí tenemos que A más B reaccionan para dar C más D. Como ven, aquí estos dos ya son nuevos y ya no son semejantes a los reactivos. ¿Provienen de ellos? Sí, pero ya tienen diferentes características y propiedades. Ahora, esta reacción, como nada más tiene esta flecha o este indicador, vaya, nomás indica reacción directa, ¿ok? Cuando nada más tengamos esta flecha o dirección de una ecuación de equilibrio químico, quiere decir que es directa y no es reversible. Para tener una reversible necesitamos tener aquí mismo en este ejemplo otra igual, pero en diferente sentido, en sentido opuesto. Esto dijimos que era reacción
directa. Y esta de acá significa reacción reversible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, miren, aquí dijimos al principio que A más B reaccionan para formar C más D. Bueno, y dijimos que los productos no pueden dar a los reactivos si nada más tenemos esta. Ahora, como ya se le ha agregado esta de aquí, ya es reversible la ecuación, la reacción. Esto quiere decir que ahora podemos tener algo así similar. Ahora es diferente caso, pero sigue siendo similar al ejemplo de acá arriba. Ahora, C más D reaccionan para formar A más B. Estos, como aquí está el indicador de que puede ser reversible, pues ahora A y B también pueden dar los reactivos. Recuerden que estos son los reactivos y estos son productos. Cuando tenemos esta flecha, este indicador de reversión, es posible revertir los productos para que estos proporcionen los reactivos, en caso de que no se conozcan dichos reactivos. Es posible. Ahora, ustedes pueden tener algo así. A y B, B y A, y esto puede ser C, D más D y C. Vale, si se fijan, aquí ya es diferente. Bueno, por ejemplo, esto para empezar sí sigue siendo un reactivo, pero ya no es un reactivo puro, porque si fijan tenemos B, que B viene siendo, por decirlo así, la parte de otro compuesto. Ahora, aquí sucede lo mismo en B. B ya no es un reactivo puro, tiene A, que significa de otro compuesto que no sabemos. Lo mismo pasa en C, que tiene D, y lo mismo pasa en D, que tiene C. ¿Vale? Esto a continuación, ahorita no lo vamos a ver en sí, porque como les repito, yo les voy a mostrar otros factores que van a ver. Esto lo van a ver con mi compañero Quique. Él les dará ejemplos y problemas resueltos donde les podré explicar qué pasa en estos casos para poder resolver una ecuación química. ¿Vale? Ahora, ahí les va. Sería D y D más C, C igual a más B y B. Ahora sí, son similares, lo único que cambia es el acomodo. Como les repito, acá está el lado de los reactivos y acá está el lado de los productos. Aquí también tiene que tomar en cuenta un factor muy importante, que es la velocidad de reacción, ¿vale? Esta la podemos encontrar así y expresar así, donde velocidad de reacción. Esto se ve en el tema de energía cinética, ¿vale? Esto también influye en una reacción química. Es un factor muy importante. Ahora, por ejemplo, si se fijan, tenemos CD, AB y acá abajo A más B y C más D. Ahora, esta lo podemos tomar en cuenta como la reacción más rápida que va a haber. Un ejemplo, reacción más rápida, ¿vale? Y esta, la de aquí abajo, la podemos tomar como ejemplo de reacción lenta, ¿vale? Ahora, ¿en qué influye esto? Lo de la energía cinética y
la velocidad de reacción. Bueno, verán, aquí le pusimos que la de arriba es la reacción rápida. Bueno, esto lo vamos a poder explicar con una tablita, ¿vale? En donde aquí tenemos velocidad y aquí tenemos tiempo, ¿vale? El tiempo que tarda en hacer reacción o la velocidad con la que lo hacen. Bueno, verán, tomamos de ejemplo la C más D reaccionan para formar A más B. Tomemos ese ejemplo, la reacción rápida. Verán, cuando una reacción va a entrar en equilibrio, los reactivos reaccionan en ese curso y después, para formar los productos, se anivelan, ¿vale? Y lo mismo pasa si fuera reversible, reacción opuesta, sería de los productos hacia los reactivos, ¿vale? En caso de que nomás sea de los reactivos a los productos, simplemente nomás se deja un ejemplo así como la línea de aquí arriba, ¿vale? Y la de abajo no se toma en cuenta. Ahora, si es reversible, se tomaría en cuenta también la de aquí abajo. Igual, lo que les voy a decir a continuación, tómenlo mucho en cuenta. Si la reacción es directa y no es reversible, ya están en el equilibrio químico, ¿vale? Si es reversible, entonces cuando sea reversible y ya esté totalmente los reactivos con los productos y hayan reaccionado perfectamente, estaremos en el equilibrio químico, ¿vale? Que es donde les dije que se nivelan los dos. Ahora, de aquí tenemos lo que sería la concentración. Creo que sí, si no mal recuerdo, si es así, ¿vale? Así. KS. En algunos videos o en anteriores temas ya tuvieron que haber visto esto, ¿vale? Ahora, y de esto vamos a poder sacar vamos a poder explicar el equilibrio químico. Verán, aquí tenemos que A es un reactivo y aquí tenemos B. Y aquí tenemos que C es un producto y D es otro producto, ¿vale? Ahora, aquí los vamos a poner en esto ya influye el tema de la masa, ¿vale? Que viene siendo la reacción de masa que sucede aquí, o mejor dicho acá, ¿vale? Entonces aquí se escribe su número estequiométrico. Ahora vamos a despejarla. No tiene que quedar así, ¿vale? O sea, puede, pero no, ¿vale? Para que quede bien, entonces tenemos que poner que KS es igual, aquí le ponemos que es igual a B, y aquí le ponemos que es igual a D. Aquí ponemos A y aquí ponemos C, vale. A continuación les voy a decir cómo lo pueden también encontrar o si es posible acomodar. Ahorita les voy a decir cuáles sí pueden y cuáles no, ¿vale? Para aclarar algunas dudas, porque como les dije, yo nada más les voy a mostrar algunos factores importantes que tienen que tomar en cuenta. Aquí puede estar C, aquí puede estar B, aquí puede estar A y aquí puede estar D,
igual con su número estequiométrico, ¿vale? Que es, perdón, que se representa con la misma letra, pero aquí como es un ejemplo, lo represento con la misma letra, pero en minúscula. D y A. Aquí D, C, A y B. Bueno, miren, aquí les voy a decir algo importante. Antes de tomar esto en cuenta, los reactivos, como los demás factores que les voy a decir a continuación, ¿vale? La concentración, ¿vale?, de ambos tiene que estar en molar. Si no está en concentración molar, no se va a poder trabajar el equilibrio químico. Y también tienen que ver algunos factores de que los reactivos estén en propiedad o estructura de gas o creo que era acuosos, la siguiente, ¿vale? También tienen que ver este factor, estos dos. Si los reactivos no están en alguno de estos dos, no se va a poder trabajar nada del equilibrio químico. También tomen en cuenta la molaridad, ¿ok? Y Ks viene siendo dimensional. ¿Qué quiere decir dimensional? Dimensional quiere decir que no tiene unidad, ¿vale? Y esto puede variar de acuerdo a estos factores que les acabo de decir, que a continuación los van a ver con mi compañero Kike. Bueno, es ya de mi parte. A continuación mi compañero Kike les va a explicar cómo resolver problemas más complejos sobre equilibrio químico y podrán ver las formas de cómo solucionar un problema similar o igual a este. Bueno, sin nada más que decir, es todo de mi parte y a continuación esto con mi compañero Kike. Mi nombre es Robin y suerte. Bye. Les voy a explicar cómo se hace un problema de equilibrio químico. Voy a tomar en cuenta algunos de los factores que ya les explicó mi compañero Robin. Como cualquier problema, primero tenemos que ver cuáles son los datos. Dice, en un recipiente de 5 mililitros, aquí hay un dato, se introducen 1.84 moles de nitrógeno y 1.02 moles de oxígeno. Se calienta el recipiente hasta 2000 grados centígrados, estableciéndose el equilibrio de formación del óxido nítrico. En estas condiciones reaccionan 0.055 moles de nitrógeno introducido. Calcular, inciso A, el valor de constante de equilibrio a dicha temperatura, y B, la presión total en el recipiente una vez alcanzado el equilibrio. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que los elementos que tenemos en la reacción tienen que estar en estado gaseoso para que puedan entrar en la fórmula de constante de equilibrio. Entonces, pues ya tenemos que el nitrógeno, oxígeno y óxido nítrico son gaseosos, está bien. Ahora también tenemos que ver que nuestra ecuación esté balanceada. Aquí ya está balanceada. Tiene que haber los mismos átomos en la parte de los reactivos, tanto como de los productos. Aquí hay una molécula de nitrógeno y una de oxígeno, y acá hay dos de óxido nítrico. Entonces está bien. Primero lo que tenemos que hacer es poner una tabla que nos ayudará a reunir más datos y a elaborar el problema. Bien, en la tabla vamos a poner los moles iniciales, los moles que reaccionan hasta alcanzar el equilibrio, los moles que se forman hasta alcanzar el equilibrio y los moles durante el equilibrio. Aquí ya lo puse. Moles que inician, los moles que reaccionan, moles que se forman y moles en el equilibrio. Los moles que inician, como nos lo indica aquí el problema, en el nitrógeno es 1.84, y los moles del oxígeno, los moles iniciales, también aquí nos lo ponen, 1.02 moles. El de
los moles iniciales de óxido nítrico, como no nos lo ponen en el problema, pues se entiende que no hay. Aquí ya está, ya lo puse. Y los moles que reaccionan aquí no lo ponen en el problema también. Estas condiciones reaccionan 0.055 moles de nitrógeno introducido, entonces los ponemos en nitrógeno. La estequiometría de la reacción nos indica que si hay un mol de nitrógeno y un mol de oxígeno, forman 2 de óxido nítrico. Entonces, si tenemos 0.055 moles de nitrógeno que reaccionan, pues vamos a tener también 0.55 moles en la parte de oxígeno. Bien, tenemos los moles que reaccionan de nitrógeno y oxígeno. En los moles de óxido nítrico no tenemos, porque no reaccionan, sino que se forman. Entonces, aquí no hay nada. Aquí tampoco. Y los moles que se forman, pues son estos dos, porque nos dice que hay 2 moles por los moles de nitrógeno o oxígeno, cualquiera de los dos. Ahora, para encontrar los moles durante el equilibrio, tenemos que hacer una resta de los moles iniciales y los moles que reaccionan, tanto como nitrógeno y oxígeno. Este es el resultado de la resta de los moles iniciales y los moles que reaccionan de nitrógeno y oxígeno. Y para encontrar los moles que durante el equilibrio de óxido nítrico, tenemos que hacer una suma de los moles que inician con los moles que se forman. No se haría una resta porque se forman, quiere decir que se aumenta, se suma. Entonces vamos a sumar 0 más 2 por 0.55. Bien, ya que tenemos la suma de los moles iniciales y los moles que se forman de óxido nítrico, vamos a aplicar la fórmula de la constante de equilibrio que nos pide en el inciso A. La fórmula es la siguiente. Esta es la fórmula de la constante de equilibrio, pero las unidades tienen que estar en moles. Entonces vamos a agregar una columna más, ya que hemos agregado la fila de mol en el equilibrio. Sus unidades son mol entre volumen. Entonces, para completar esta parte de acá abajo de nitrógeno y oxígeno y óxido nítrico, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la fórmula. Si aplicamos la fórmula de la molaridad, nos dice que es mol entre volumen. Vamos a utilizar los moles en el equilibrio, que es 1.785 entre el volumen, que nos lo pone en el problema aquí, que son 5 mililitros. Entonces 1.785 entre 5 nos da como resultado 0.357. Para el oxígeno y el óxido nítrico haremos lo mismo, sustituir los moles en el equilibrio entre el volumen, nos da 0.193 y acá 0.022. Bueno, ya que tenemos el resultado de la molaridad en el equilibrio de nuestra reacción, ahora lo que vamos a hacer para sacar la constante de equilibrio es simplemente sustituir los datos en la fórmula. Bien, aquí ya están sustituidos los datos. Aquí están los moles de óxido nítrico, los moles de nitrógeno y de oxígeno, que si hacemos la operación da como resultado 7 por 10 a la menos 2. Entonces ya tenemos resuelto el inciso A, que nos pedía el valor de Kc a dicha temperatura. Y pues ya, este es el resultado al inciso A. Ahora resolveremos el inciso B, que nos dice calcular la presión total en el recipiente una vez alcanzado el equilibrio. Bien, ahora vamos a sacar la presión total que nos pide el inciso B con la siguiente fórmula. Esta sería la fórmula: presión total por volumen igual a número de moles totales por R por temperatura.
Como vamos a sacar la presión total, tenemos que despejarla y quedaría de la siguiente manera. Entonces la fórmula despejada nos quedaría así. Ahora tenemos que sustituir los datos que tenemos en la fórmula. El volumen nos lo pone aquí el problema, que son 5 mililitros. Entonces tendríamos 5 mililitros. La temperatura la tenemos que tener en grados Kelvin. Entonces, para convertir de grados centígrados a Kelvin solamente tenemos que sumarle 273 a los grados que ya tenemos. Nos daría como resultado 2273 grados Kelvin. Entonces tendríamos 2273 grados Kelvin. Y R es una constante de la ley de los gases ideales, que está expresada con las unidades de 0.082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Es por eso que teníamos que convertir la temperatura que estaba en grados centígrados a Kelvin. Entonces estos datos tienen que estar expresados en estos. Por ejemplo, los números totales de moles en moles, temperatura en Kelvin, volumen en litros y presión total en atmósferas. Y para sacar el número total de moles tenemos que sumar los moles en el equilibrio como nos lo pide el problema, que esté una vez alcanzado el equilibrio. Si hacemos la suma nos da como resultado 2.86 moles. Entonces ya tenemos los números totales, el volumen y la temperatura. Ponemos aquí el número de moles totales que nos salió. Y solamente nos faltaría R. Bien, ahora vamos a poner en la fórmula lo que viene siendo R, que es 0.082. Si hacemos la operación 2.86 por 0.82 por 2273 entre 5 mililitros, nos daría el resultado de 106.6 con unidades de, como nos pide la presión total, aquí tenemos que es atmósfera. Entonces las unidades serían atmósferas. Entonces ya tendríamos resuelto el inciso B. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Adiós. El principio de Le Chatelier se refiere a que un estado de equilibrio químico es mantenido en tanto y no se alteren las condiciones del sistema. Cuando se modifica algún parámetro, como por ejemplo la presión, la temperatura o la concentración de algunas de las especies en equilibrio, este se traslada en cierta dirección hacia los reactivos o hacia los productos, hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Con base en observaciones experimentales, Le Chatelier expresó un principio simple que permite estimar los efectos sobre un estado de equilibrio. Cuando una reacción en equilibrio sufre una alteración de condiciones, las proporciones de los reactivos y de los productos se ajustan de manera de minimizar el efecto de la alteración. Los factores que pueden influir en el desplazamiento del equilibrio son variaciones en la presión, modificación de la temperatura y alteración de las concentraciones de las sustancias en equilibrio. A continuación presentamos dichos factores. Variación de la presión. Un cambio en la presión solo afecta el equilibrio si intervienen en la reacción sustancias gaseosas. El aumento de presión desplaza el equilibrio en el sentido en el que exista un menor número de moles de sustancias gaseosas. Hay que recordar que según la ecuación de los gases perfectos de la presión es directamente proporcional al número de moles.
El descenso de la presión desplaza el equilibrio hacia la formación de sustancias gaseosas. Modificación de la temperatura. Aunque temperatura y calor son dos magnitudes diferentes, están relacionadas entre sí. De hecho, ya hemos citado que el calor es una forma de transferencia de energía asociado a la variación de la temperatura. Un aumento de temperatura hace que el equilibrio se desplace en sentido de absorción de calor. El descenso de la temperatura provoca que el equilibrio se desplace de tal manera que el sistema desprenda calor. Variación de la concentración. La proporción existente entre las concentraciones de las sustancias que intervienen en la reacción está determinada por los constantes de equilibrio. Para que su valor permanezca constante, al modificar el valor de la concentración de una de las especies, necesariamente deben variar las concentraciones del resto de sustancias. El aumentar la concentración de una sustancia, el equilibrio evoluciona disminuyendo la cantidad. El principio de Le Chatelier establece que si una reacción en equilibrio sufre perturbaciones desde el exterior, el sistema evolucionará para oponerse a los efectos de dicha perturbación. Tomemos por ejemplo esta reacción, en donde tenemos que el tricloruro de fósforo reacciona con el cloro para producir el pentacloruro de fósforo. De acuerdo al principio de Le Chatelier, veamos qué ocurre en 4 casos diferentes. El primero es qué pasa si se aumenta la temperatura. El segundo, qué pasa si se disminuye la presión total. El tercero es qué pasa si se añade gas cloro. Y por último, qué pasa si se le añade un catalizador. Bueno, veamos el primer caso. ¿Qué es lo que pasa si se aumenta la temperatura? Bueno, de acuerdo al principio de Le Chatelier, el equilibrio evolucionará hacia donde esté la absorción del calor, es decir, en el sentido endotérmico de la reacción. Por tratarse de una reacción exotérmica, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda por el aumento de dicha temperatura. El segundo caso que dijimos es ¿qué pasa si se disminuye la presión total? Bueno, en este caso el equilibrio se desplazará hacia donde haya un mayor número de moles gaseosos para oponerse a este cambio. En este caso, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si se añade gas cloro? La adición del reactivo del cloro aumentará su concentración, así que para oponerse también a este cambio tendrá que desplazarse hacia la derecha. Por último, veamos qué pasa si se introduce un catalizador. Bueno, en este caso no habrá ningún desplazamiento del equilibrio hacia ningún lado, pero el catalizador aumenta la velocidad de la reacción y por ende disminuye la energía de activación. Pongamos un ejemplo más sencillo. Aquí tengo una lata de bebida gaseosa. Dentro de esta lata ocurre la siguiente reacción, en donde el ácido carbónico se descompone en agua y en dióxido de carbono. Esta es una reacción en equilibrio mientras la lata esté cerrada. Ahora, ¿qué pasa si abrimos la lata? Bueno, en el momento en el que la abrimos, estaremos disminuyendo la presión y aumentando el volumen. Ya había mencionado qué es lo que pasa cuando se disminuye la presión total. Igual en este caso, el principio de Le Chatelier dice que para contrarrestar este cambio, el equilibrio se desplazará hacia donde haya un mayor número de moles gaseosos. Así que en este caso se desplazará hacia la izquierda, es decir, hacia la producción del dióxido de carbono. Ahora bien, si nuestra lata permanece abierta, el dióxido de carbono se escapará por la boquilla y disminuirá su concentración. Así que el equilibrio contrarrestará esta variación hacia la formación del dióxido de carbono. Es decir, que el equilibrio se desplazará ahora hacia la derecha. Ahora bien, en verano aumenta la temperatura y por ende el equilibrio también evoluciona en el sentido en que se produce la absorción del calor. Así que, como se trata de una reacción endotérmica, el equilibrio se estará desplazando hacia la derecha. Es por eso que en verano, cuando hace calor, a una lata de bebida gaseosa o a cualquier bebida gaseosa se le escapará más rápido el gas.
ion común establece que en una solución química donde varias especies se asocian de forma reversible entre sí por un proceso de equilibrio, incrementando la concentración de cualquiera de sus componentes disociados mediante la adición de otro químico que también lo contenga, causan incremento en la cantidad de asociación. Este efecto es comúnmente visto como un efecto sobre la solubilidad de sales y otros electrolitos débiles. Se conoce como efecto de ion común el desplazamiento de un equilibrio iónico cuando cambia la concentración de uno de los iones que están implicados en dicho equilibrio, debido a la presencia en la disolución de una sal que se encuentra disuelta en él. Algunas veces sucede que en una misma disolución hay presentes dos tipos de sustancias que se encuentran disociadas en sus respectivos iones, procediendo uno de estos a su vez de la disociación de las dos sustancias. Solubilidad. Un ejemplo práctico utilizado ampliamente en áreas que extraen agua potable de acuíferos, de tiza o de piedra caliza es la adición de carbonato de sodio al agua cruda para reducir la dureza del agua. En el proceso del tratamiento de agua, la sal de carbonato de sodio altamente soluble es añadida para precipitar el carbonato de calcio, escasamente soluble. El precipitado muy puro y finamente valorado dividido del carbonato de calcio que es generado es valorado como un valioso subproducto usado en la manufacturación de la pasta dental. El proceso de precipitación salina usada en la elaboración de los jabones se beneficia del efecto del ion común. Los jabones son sales de sodio de ácidos grasos. La adición de cloruro de sodio reduce la solubilidad de las sales de jabón. Los jabones se precipitan debido a una combinación del efecto del ion común y un incremento de la fuerza iónica. Los mares, el agua salobre y otros tipos de agua contienen apreciables cantidades de iones de sodio que interfieren en el comportamiento normal del jabón por el efecto del ion común. En la presencia del exceso de los iones de sodio, la solubilidad de la sal del jabón es reducida, haciéndola menos efectiva. Efecto iones pocos comunes. Algunas veces adherir un ion diferente del que es parte del precipitado de la sal puede incrementar la solubilidad de esta. Esto es llamado efecto ion poco común. Esto ocurre porque el total de concentraciones de iones incrementa. La atracción interión con la solución puede convertirse en un factor importante. Este equilibrio alternativo hace a los iones menos disponibles para la reacción de la precipitación. Este también es llamado efecto ion extraño. Estos serán unos ejemplos. Si el acetato de sodio y el ácido acético se disuelven en misma solución, ambos se dispersan y se ionizan para producir iones acetato. El acetato de sodio es un electrolito fuerte que se disocia completamente. El ácido acético es un ácido débil, por lo que solo se ioniza ligeramente. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, la adición de iones de acetato de sodio suprime la ionización del ácido acético y el cambio de su equilibrio a la izquierda. Así, el porcentaje de la disociación del ácido acético disminuye el pH de la solución, aumenta la ionización de un ácido o de una base. Este limita por la presencia de su ácido conjugado o de su base conjugada. Este sería un ejemplo. Un amortiguador químico disminuirá la concentración de iones de hidronio o de hidroxilo si se estuviese trabajando con un par base y un ácido conjugado, y por lo tanto la solución del ion común será menos ácida que una solución que solo contiene ácido acético, o nuevamente menos básica si se estuviese trabajando con una solución base en lugar de un ácido,
Una solución buffer tampón contiene un ácido y su base conjugada o una base y su ácido conjugado. La adición del ion conjugado resultará en un cambio de pH de la solución buffer. Por ejemplo, si ambos, el acetato de sodio y el ácido acético, son disueltos en la misma solución, ambos disociarían e ionizarían para producir iones de acetato. El acetato de sodio es un electrolito fuerte, por lo que se disocia completamente en la solución. El ácido acético es un electrolito débil, por lo que solo se ioniza ligeramente.